¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en casa del profe de Mi Espacio Vlogs, escasos 12 minutos ya viendo el partido entre Argentina y México, en donde gran parte de la posición del juego es claramente que lo ha tenido México. Increíblemente México ha sido superior a Argentina estos 12-13 minutos que llevamos. Ya estamos acá preparados con nuestra botana, cacahuates, palomitas, chicharrones, etcétera, etcétera. Obviamente salsita botanera para disfrutar y una pequeña bebida para estar disfrutando. México tiene hambre de llegar al primero o segundo lugar con 4 puntos. Recuerden que Polonia le ganó a Arabia Saudita. Polonia está ahorita a la cabeza con 4 puntos. Enseguida, segundo lugar, Arabia Saudita con 3 puntos. Y de este partido vamos a sacar el tercer y cuarto lugar. Si pierde Argentina, esperando que así pase, Argentina dice adiós al Mundial. Increíblemente se iría con 0 puntos. No tendría oportunidad alguna de calificar. Recuerden que de cada grupo, en este caso México que se encuentra en el C, de cada grupo de 4 equipos solamente pasan 2 y 2 quedan eliminados a lo que son los octavos de final. Vamos a seguir aquí disfrutando del partido. Les pido que es hasta el final de este video porque se va a poner demasiado interesante, mucha acción, mucho nerviosismo también, mucho entusiasmo, optimismo de pensar que México va a salir ganador. Yo creo que México va a ganar 2-1 el partido del día de hoy y con eso estaríamos despidiendo, eliminando a Argentina, a la poderosa Argentina de Messi. Diría adiós. Entonces continuamos aquí. ¿Quién crees que gane? ¿México o Argentina? México. 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 Vamos México, vamos. Venga, venga. México. 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 Vamos México, vamos. Van 20 minutos, muchachos. Estoy muy nervioso. Honestamente estoy muy nervioso y a la vez muy entusiasmado, emocionado porque en un 70-65% México ha sido dueño y amo de la cancha, dueño y amo del balón y ha tenido más de un par de oportunidades de poder hacer algo maravilloso. Vamos a ver qué pasa en ese tiro libre, a ver qué pasa. Tiene una jugada prefabricada, como se dice, y pues esperemos que caiga un gol. Bien, bien. Ya tenemos a Araujo al minuto 21 con 40 segundos amonestado. Pierna izquierda, traen Orsato la fuga de manera impecable hasta el momento. Orsato en esta pelea de perros que es el partido, en estos 25 minutos ha sido realmente impecable las decisiones. 23 minutos y Messi no anda nada bien. Messi no ha aparecido. Messi el día de hoy, que lo tenemos en pantalla, ha sido un fantasma, literalmente un Gasparín, un fantasma amigable, porque Messi ni sus luces. Y Messi arranca, Messi quiere, Messi toca, ojo con el balón, de por ahora filtrando con tiempo al centro. Primer jugada de Argentina que nos pudo poner nerviosos, pero viendo bien la repetición estaba en fuera de lugar. O sea que si hubiera transcedido su jugada a un gol o algo así, se hubiera quedado anulada. Vamos a analizar lo que es el grupo C, donde se encuentra México. En el primer partido, Arabia Saudita terminó por derrotar a Argentina, la poderosa Argentina, 2-1, con 3 puntos iba en primer lugar. Posteriormente, Arabia Saudita, el cual fue triunfante ante Argentina, pierde contra Polonia, el cual sacó un empate a ceros contra México. Y bueno, Polonia queda en primer lugar con 4 puntos, Arabia Saudita queda en segundo lugar con 3 puntos, México está en tercer lugar con 1 punto y asombrosamente Argentina lleva 0 puntos. Si hoy pierde Argentina o empata, es muy posible que quede fuera del Mundial. Pero solamente perdiendo se garantiza que Argentina automáticamente está eliminado. El día de ayer estaba viendo cualquier video en internet y me encontré con un video en donde aparentemente los Simpson predicen la final del Qatar 22, el cual increíblemente aparece en México contra Portugal, el Portugal de CR7, el Portugal del bicho, el Portugal del Fiu. Si esto llega a suceder, no cabe duda que los Simpsons nuevamente la vuelven a
adivinar. Duelo de técnicos argentinos del albiceleste, hoy pierde y se va. Pierde y se va. Sería un fracaso tan gigantesco como el de Bielsa cuando empataron contra Suecia. Allá en el lejano 2002, hace 20 años que Argentina no es eliminado en primera fase de la ronda del equipo nacional. Estoy nervioso, muchachos. Paris Saint-Germain, aquí se prepara el 7 veces el balón de oro, el centro. Va a François un tiempo, va a François el segundo. Terminan cometiendo falta. Se la tira libre para el equipo. Bien, François Meme Ochoa. Bueno, aquí. Muy bien. Da la impresión de que le quiere pegar con los puños y le ataca un poco mal. Eso hace que la pelota se levante muchísimo. Y sabe, como dices, toca la pelota, ¿no? Le mete el hombro en la cara y es falta en favor del equipo nacional. 35 minutos, 10 para que termine la primera parte de estas dos que son. México empezó bien, pero hace 10 minutos, 8 minutos ya empieza a desesperarse, no empieza a conectar lo que son pases, 2, 3, 4 pases, ya no los está conectando y eso nos preocupa y eso lo están diciendo los comentaristas, Martinoli, Campos y demás gente, García, le están comentando, México empieza a sentir presión poco a poco por Argentina, ojalá en el segundo tiempo el director técnico de México pueda platicar con ellos, los pueda calmar, los pueda centrar, los pueda focalizar a lo que hablaron mucho antes de que comenzara este partido. Increíblemente Argentina a 5 minutos de que termine la primera parte del partido, es decir, el primer tiempo, los 45 minutos, Argentina ya agarró posición, ya es él el que ahora tiene posesión del balón y de la cancha y México está esperando a que Argentina cometa un error para poder contragolpear, sin embargo no es la mejor opción que tenga que ser México, tiene que salir a enfrentar a Argentina un mano a mano, delantero contra defensa. Estoy un poco nervioso por la situación de que Argentina ya está cada vez creciendo más como jugador de campo, entonces pues nada, hay que esperar a ver qué pasa. Minuto 41, primera sustitución, como están viendo, sale Andrés Guardado, no ha rendido, la verdad no se ha visto mucho en el partido, va a tomar su lugar Gutiérrez con el número que portaba el Chicharito, así es la situación. ¿Por qué? Porque ocupamos más dominio de media cancha, porque no se está agarrando balones en media cancha. ¡Qué falta, muchachos! ¡Qué falta estamos viendo! Al minuto casi 43 del primer tiempo, acaba de entrar y se lo acaban de recetar, como vieron, una falta muy fuerte, lo que le costó a este jugador que está viendo en pantalla la primera amarilla. Vean ustedes ahí, plena espinilla le dio, pero bueno, ojalá puedan aprovechar este tiro libre. Venga, ¿sí se puede? Ahí está el primero. Señoras y señores, veremos si México sobre los 44, Vega, Esperanza, Vega. ¡Casi, muchachos! Vete, mi papá siempre se vuelve loco. Muy buen tiro, muy buen cobro por parte del mexicano, pero también hay que reconocer al portero que hizo un buen agarre de balón, un buen lance, y bueno, ya yo cantaba el 1-0. Se agregan 5 minutos para este primer tiempo. Ojalá pueda aquí surgir una jugada clara para nuestro equipo, para el equipo mexicano, y podamos irnos al descanso con un punto a favor, con un gol a favor. Bien, Montes, bien. No, defendió. Termina el primer tiempo con un marcador de 0-0 entre Argentina y México. Argentina ha tenido un 65% de posesión del balón, mientras que México un 35%. Ojalá México pueda retomar el camino como inició los primeros 15-20 minutos del partido. Los jugó muy bien,
No tuvo oportunidad ninguna Argentina los primeros 20 minutos del partido. Ojalá, repito, el Tata Martino pueda hablar con su equipo y poderlos centrar, poderle poner bien esa visión con la que entraron y poder al final del partido tener un resultado favorable que a México le permita llegar a 3 puntos más uno que lleva, colocarlo ya sea en primer lugar o segundo lugar. Bueno, ahí está, estamos de regreso, el equipo argentino 0-0 con el equipo nacional. Ha sido una pelea de perros importante, 0-0. Estamos a punto de iniciar el segundo tiempo, los otros 45 minutos más tiempo agregado. Ojalá en estos 45 minutos tiempo reglamentario México alcance a ser contundente en sus propias decisiones, en sus propias opciones que tiene frente a portería, si es que llega. Ojalá el Tata Martino haya hablado bien con ellos para que les haya centrado y esperemos toda la capacidad de México, porque esto no es de suerte, es de capacidad, de resistencia, de toma de decisiones correctas para que México pueda estar calificado a lo que son la siguiente fase llamado octavos de final. Vamos a continuar con este segundo tiempo. Minuto 49, casi 50, y esos 5 minutos son y han sido totalmente de Argentina. A Messi le acaban de marcar una falta metros fuera del área grande y es un lugar muy adecuado para Messi, para los tiros libres que tiene. Sabemos de la golpeada de Messi, sabemos de que Messi es capaz y cuántos tiros libres ha metido y ha marcado gol. Ojalá esta sea la excepción, ojalá y Lionel Messi o quien sea el cobrador de este tiro libre directo a portería, va a ser Messi, ya lo estoy viendo, corra con toda la desfortuna para que no pueda marcar el primer gol. Estaba nervioso, pero acabo de ver el cobro de Messi. No es el mundial de Messi, no es el mundial de Messi, al menos en los 2 partidos que lleva en la primera fase no ha sido el mundial de Messi. No alcanza a bajar, le pega demasiado fuerte. Ya 11 minutos a que acaba de empezar el segundo tiempo de este partido y literalmente Argentina ha sido amo y señor de este segundo tiempo, pero México está bien parado, México está aguantando las llegadas de Argentina. No creo que sea la solución el aguantar, porque en un error de esos de algún defensa mediocampista nos van a cometer o nos van a meter el primer gol y es lo que no queremos. México tiene que tener más contundencia, tiene que tener más agallas de salir con sus mediocampistas, con sus delanteros, a buscar ese punto, a buscar ese gol para poder asegurar la clasificación de esta primera fase de eliminación que es por grupos. No ha caído el gol, no ha caído el gol. Es muy peligroso que México esté dejando que Argentina sea dueño del balón, que haga sus jugadas, que toque 10, 15, 20 toques. Es muy peligroso. México tiene que recuperar ya la bola en estos momentos. De lo contrario, Argentina cada vez empieza a crecer. Ese monstruo que todos conocemos de mundiales, no debemos dejarla crecer, que la bestia no despierte. Argentina por fin se anima a hacer 2 cambios de jugadores, empieza a meter gente nueva, entonces, y ojalá México también ya empiece a refrescar piernas. Lo que no quería que pasara acaba de suceder y en botines de el Gasparín Lionel Messi, una jugada tuvo, tiró y un gol metió. Lamentablemente México se confió y esas son las consecuencias.
Esto que acaba de suceder va a obligar a Argentina a motivarse, porque lo va a hacer, y en manos o pies de este jugador, la pulga número 10 de Argentina, Lionel Messi, posiblemente pueda venir una avalancha contra México por la emoción, por el entusiasmo que tienen a partir de este gol. Ojalá México con Raúl Jiménez y las personas que ven que acaban de entrar pueda, por lo menos pueda empatar, y de ahí se avive a buscar un gol más que lo pueda llevar pues al triunfo. Pero por lo menos ojalá en los primeros 15 minutos pueda México empatar. Cambio de México, sacan a Lozano para meter a Alvarado. Ojalá estas piernas nuevas para México puedan fortalecerle en la media cancha, sobre todo para tener más posesión del balón. Si no tenemos posesión del balón, no hay contragolpe, no hay nada. Minuto 78 y no se ve por dónde México pueda llegar, inclusive al área grande, para poder intentar disparar a portería y que ahí de repente el portero cometa algún error y pueda haber la posibilidad de un gol de empate. No se ve por dónde. México necesita tener cabeza y tranquilidad para poder encontrar la solución. Son 14 minutos que tiene México para intentar empatar, obviamente siempre y cuando no le metan el segundo gol. No puede ser. El 2-0 en contra de México. Ya lo decíamos, Argentina de a poquito iba escalonando, iba creciendo su ritmo de juego, iba tomando posesión del balón, etcétera. Acaban de meter el segundo gol. Las matemáticas son claras. Tenemos a Polonia en primer lugar con 4 puntos. Tenemos entre Argentina y Arabia Saudita, depende quién meta más goles. En este caso, ahorita Argentina queda en segundo lugar, Arabia queda en tercero y México como cuarto lugar del grupo C en esta primera fase de equipos. Ojalá por lo menos meter un gol para la disminución de goles, si es que se lleva a cabo el desempate por diferencia de goles. Sí, creo que lo único que faltaba, lo que pega con todo, ¿no? Messi, lo que dice el doctor, aguanta. Aumentaron 6 minutos del tiempo reglamentario, 6 minutos del tiempo extra, de los cuales ya están por consumirse 2. No creo que le alcance México para empatar. Ojalá pudiera meter por lo menos un gol para la diferencia de goles ya en el último partido o al final de la primera fase de eliminación de equipos o de grupo. Ojalá pudiera México por lo menos meter un gol para que le pueda favorecer si fuera el caso. El partido va a acabar, no hay nada que hacer, hay que esperar el día miércoles, como ya lo dicen los comentaristas, a ver qué pasa entre México y Arabia Saudita. México tiene que ganar sí o sí, con una diferencia de goles de 2 o 3 goles de diferencia, y obviamente Argentina contra Polonia también tienen que ganar, uno de los dos tiene que ganar. Esperemos que gane Polonia a Argentina para que en este caso pues Argentina quede eliminado. Increíblemente vamos a esperar los resultados del día miércoles. Si México empata no hay nada que hacer, México estará eliminado, pero tenemos la esperanza de que México contra Arabia pueda ganar y con una diferencia de goles abrumadora o por lo menos ejemplar. Que pasen buena tarde. Gracias por haberme acompañado, gracias por haberte quedado hasta el final con mi espacio Vlogs, con el profe Chido, con el maestro Martín. Gracias, bendiciones para ustedes, para su familia. Este fue la reacción al partido entre Argentina y México. Que pasen bonita tarde.